Bendito Padre Celestial, porque Él, habiendo hecho todas esas luces fuera de este universo, fuera de todo lo que nosotros de lo que está a nuestro alcance, ese creador del cielo, ese creador de todo el universo, prometer que estaría donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Ahora, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice, eso Él lo hace. El hombre hoy dice una cosa y mañana puede hacer otra cosa, pero Él no. Él es fiel a su palabra. Él dijo que así será y así será. Y Él dijo que no y no será, porque Él es Dios, Él es el creador. Si nosotros pudiéramos, como dije hace un momento, si nosotros pudiéramos entender, captar, ver esa parte que Él ha tomado, ¿ven? Y nosotros no podemos entenderlo. Si lo pudiéramos entender, otra cosa fuera. Vamos a leer su palabra, porque solamente su palabra es la que tiene vida eterna. Todo lo que yo diga no tiene nada. Es vacío todo lo que yo diga. Pero lo que dice su palabra, esa es vida. Yo puedo decir muchas cosas, pero todas esas cosas no sirven de nada. Ahora, si yo dijera otra cosa no conforme a la palabra de Dios, no serviría de nada. Allá en aquel día va a estar la cinta magnetofónica, la cinta que va a decir lo que yo dije que no era bueno. Y lo que era bueno, no lo quise decir. Amén. Vamos a leer su palabra. Vamos a abrir la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Once, 12. Vamos. 11, 13. 11, 12. Vamos a empezar del 11, 12. Segunda de Corintios 11, 12. Vamos a leer hasta el 15. Yo voy a leer el 12 y ustedes así hasta llegar al 15. Lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre aquí en la tierra, en el bajo de la tierra, en el mar, bajo del mar, en los cielos, en todo eso infinito. No hay otro nombre que pueda uno ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo, porque así lo dice su palabra. Vamos a leer 11, 12. Mas lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Pueden sentarse. Veamos claramente esta escritura. Ahora, se lo he venido diciendo. Si alguien hace otra doctrina de lo que dice la palabra de Dios, entonces de
De en balde está la Biblia. De en balde está la palabra de Dios. Entonces Jesús, entonces Dios, el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, se dio una equivocada más grande que todos los hombres de la tierra. Veamos eso, veamos bien eso. Si esto que dice la Biblia, cualquier hombre dice que no o hace contrario a lo que dice esta palabra, quiere decir que Dios se equivocó. Entonces, Dios se equivocó. Entonces es el Dios más falso que podía haber. ¿Quién? El Dios que creó los cielos y la tierra. El que todo mundo adora, que dice que es Jesucristo, que dice que es Dios, Elohim. ¿Y qué hacemos? Gritamos que le adoramos a Él. Gritamos que adoramos a Jesucristo. Gritamos que adoramos a Dios. Gritamos que adoramos ¿a quién? A Jehová. Gritamos que adoramos, otros dicen que Yahvé. Gritamos que adoramos ¿a quién? A Jesucristo. Gritamos que adoramos a Jesús. Pero vamos a ver esta palabra. Dice, mas los que hago haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Vean por qué son falsos. Obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstol de Cristo. Se transfiguran en apóstol de Cristo, no lo son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. El mismo diablo se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus no son ministros de Dios. Oigan bien. Así que no mucho si también sus ministros se transfiguran como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Veamos bien, conforme a sus obras. Ahora, ¿y quiénes son esos? Esos son los que andan de borracho, esos son los que andan, que viven en el mundo. No, está hablando de que son ministros, hombres que predican el evangelio. Hombres que se paran atrás del púlpito y empiezan a hablar que ellos creen en Jesucristo, que ellos aman a Dios. Ahorita lo vamos a leer. Nos vamos a regresar como 2 veces a esta escritura otra vez, para poderla ver claramente lo que dice su palabra. Voy a avanzar rápido porque luego se me va el tiempo. Vamos a leer un mensaje. Estamos en Corintios 11, 12, 13, 14, 15. En el mensaje, la influencia de un hombre sobre otro. ¿Cómo Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios? ¿Ya vieron? Dice, ¿cómo Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios? Ahora, él quizás no sea muy popular, pero él será bendecido. ¿Por quién va a ser bendecido? Por Dios. Y ahora la gente tiene que escoger si desean actuar como el resto de las personas o si desean ser bendecidos por Dios. Vamos a ir viendo, Quisiera ir despacio, pero lo que voy a leer a veces no me da tiempo. Por eso a veces voy rápido para terminarlo todo lo que traigo. Dice, ¿cómo Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios? Ahora, él quizás no sea muy popular, pero él será bendecido.
Él será bendecido y ahora la gente tiene que escoger si desean actuar como el resto de las personas o si desean ser bendecidos por Dios. Ahora ustedes simplemente pueden escoger si van a vivir como el resto de ellos, serán bendecidos por ello, pero entreguen ustedes todos sus deseos a Dios y serán bendecidos por Dios. Así que ustedes tienen que escogeos hoy a quien sirváis, como dijo el profeta. Acuérdate siempre de tu Creador, primero, siempre. Ahora dice, cuando este rey llegó a un punto siendo un hombre tan grande e influenciado, Isaías, y a los justos, por supuesto, de su reino, y llegó a un punto a que él empezó a sentirse seguro por sí mismo, y ahí es donde uno comete su error. Allí es donde tantos hombres justos muerden el polvo de la vergüenza, muerden el polvo de la derrota, es porque se empiezan a sentir seguros por sí mismo. Uno empieza a pensar que ha vivido tanto tiempo para Cristo, que no importa que el presente Él delante de uno. Uno escogerá si lo quiere o no. Uno tiene que continuar sirviendo a Dios. No importa qué fue uno hace 10 años. Es lo que uno es ahora. El rey llegó a un punto que él pensó dentro de sí mismo, que él se enalteció, orgullo entró en su corazón y eso es lo que nos sucede. Si ustedes perdonan esta expresión, eso es lo que le ha sucedido a nuestras iglesias por todo el país. Son personas buenas las que hay allí. Algunos de los mejores en el mundo van a la iglesia. Yo creo que los mejores en el mundo van a la iglesia, pero la cosa es que el sistema de organización se enaltece. Eso es lo que le hace, eso es lo que le ha sucedido a los metodistas, eso es lo que le ha sucedido a los bautistas, eso es lo que le ha sucedido a los nazarenos, a los peregrinos de la santidad y a los pentecostales enaltecidos, obstinados, egocéntricos, orgullo, o los que uno les puede decir, no les puede decir uno nada. Dios no puede hallar una manera para entrar en sus corazones, es porque se hicieron tan, sábelo todo, que nadie puede decirles nada. Y por edificarse a sí mismo alrededor de razonamiento con hermanos, se edificaron a sí mismo alrededor de su credo y cuando lo hacen dejan a Dios en la parte de atrás. ¿Ven? Ellos empezaron bien. Toda denominación empezó bien. Pero cuando ya llegó el fulano aquel que tiene suficiente dinero, y aquel otro que llega que tiene dinero, aquel otro que tiene dinero, ya la organización se siente que tiene todo el poder y que tiene respaldo de sus miembros, que tiene esto y el otro. Y entonces empiezan a echar a Dios hacia atrás. Con sus denominaciones, con sus credos, con sus doctrinas. ¿Ven? Con los miembros que tienen, con los hermanos. Ahora, eso es lo que sucede, doctores, cuando ellos se ponen tan egocéntricos que no necesitan ninguna ayuda de Dios. Entonces es cuando uno dice, no quiero que uno esté jugando conmigo. Cuando ustedes dejan de a Dios fuera de cualquier cosa, usted solo, quiero que ustedes me dejen fuera a mí también, ¿ven? Porque ustedes deben siempre de recordar a Dios primero. ¿Quién es en todo? Es Dios. ¿Pero qué hacen ellos? Se enaltecen. Se enaltecen y llega el tiempo de que niegan la palabra de Dios. Ya no la dicen como está. Ahora, ¿cómo es que la niegan? ¿Cómo es que dicen que creen la palabra de Dios y niegan la eficacia de ella? ¿Por qué? Dice, así que no es mucho si también sus ministros transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Vean, debemos de entender bien. ¿Por qué su ministro cuyo fin será conforme sus obras? Su fin de ellos, de esos ministros que dice aquí, que se transfiguran en ángel de luz. ¿Por qué? Vamos a leer aquí tantito en esta parte que está aquí. La misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios te pregunta y la misma palabra de Dios te responde. Yo no puedo responder si no es por la palabra de Dios. ¿Qué dice?
que vimos ahorita, sus obras son los que lo van a llevar ¿a dónde? A la muerte. Ven, vamos a leer Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Cinco 13. Vamos a leer del 12. Dice: ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. ¿Quiénes son los que os inquietan? ¿Quiénes son? Los contrarios. Ahora, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si mordéis, y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Veamos aquí. Nos detenemos un poquito. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora, si nos vamos atrás tantito donde leímos acá, dice aquí: y no os maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Conforme las obras de esos ministros, regresamos a donde empezamos. ¿Dónde fue donde empezamos? El trono de Satanás y el trono de Dios. Satanás vino a hacer su trono aquí en la tierra. Y aquí en la tierra tiene sus ministros. Aquí en la tierra está la iglesia de Satanás y la iglesia de Dios. Aquí mismo en la tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí mismo está. Ahora, esos ministros, oigan bien lo que dice: así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. ¿Y cuáles son las obras de sus ministros? Vamos a poner los dos ministros así enfrente. ¿Cuáles son sus obras del ministro fraudulento y del ministro de Dios? Vamos a verlo. Dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Ve? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Estamos en dónde? En Gálatas 5:19. Leímos desde el 12, pero estamos ahorita en el 19, capítulo 5, 19, y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. Hay muchas cosas semejantes a esas. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, y si iniciamos desde arriba, ¿qué dice?
Manifiestas son las obras de los... Yo voy a tomar la otra escritura. Manifiestas son las obras de los ministros de las iglesias de Satanás, no de la iglesia de Dios. Manifiestas son las obras de los ministros, porque así dice acá, por las obras de esos ministros. Dice, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, ¿cuáles son esos ministros que está hablando esa escritura ahí? Vamos a verlo. Si esos ministros de acá cuadran con esta escritura de acá, entonces ellos son los ministros. ¿Los ministros qué? Manifiestas son las obras de los ministros. Las obras de los ministros de la carne, que son adulterio, fornicación. El hombre y la mujer pueden vivir en fornicación y no pasa nada. Pueden venir a predicar, pueden venir a dirigir, pueden hacer esto, pueden hacer el otro, pueden hacer todo en la iglesia. ¿Y son qué? Y andan en fornicación. Entonces es el trono de Satanás, es la iglesia del diablo, es la iglesia de Satanás. Ahora, ¿y si el ministro dijere que Dios puede perdonar el adulterio? Si el hombre llegara a decir que Dios perdona el adulterio, entonces ¿en qué terreno está? En la iglesia de Satanás, en la iglesia del diablo, como le digan mucho, en la iglesia de Lucifer. Esa es la iglesia de Satanás. Que digan que ¿qué? Que Dios puede perdonar un adulterio. Así dice la Biblia. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, y se va, y cosas semejantes a estas. Y hemos leído que, ¿qué? No os maravillé, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ven? Es conforme a sus obras, esos ministros van a recibir su recompensa. Pero es que ya son de Satanás. Se transfiguran en ángel de luz. Un ángel de luz no va a venir y va a decir que las obras de la carne, ese no heredará el reino de los cielos. Que el fornicación no va a venir un ángel de luz. Un ángel de luz y va a decir que la fornicación va a tener vida eterna, que va a tener salvación, cuando la Biblia aquí está diciendo que no. O el adulterio, que venga un ministro de luz y diga que Dios perdona un adulterio, o que no importa, el hombre se puede casar 2 o 3 veces y la mujer también se puede casar 2 o 3 veces. Que venga y diga eso, ya me doy cuenta por la palabra de Dios que es un ministro de ¿qué? Ministro de Satanás, es un ministro del diablo. ¿Se componen los ministros o se descomponen más? ¿Predican el evangelio correctamente? ¿O que se queden así como están? ¿Por qué? Porque nadie quiere predicar el evangelio por causa de dinero. La raíz de todos los males. Piensan más en el dinero que en decirle a la gente que no se va a ir con esa fornicación y ese adulterio. No le quieren decir a la gente. ¿Por qué no le quieren decir? Porque ellos son ministros de Satanás. Porque Satanás vino a hacer su trono aquí en la tierra. Y ahí tenemos el trono de Satanás. ¿Cómo le voy a decir que ustedes cómo le voy a decir que ustedes tengan, cómo van para decirle a ustedes que van a recibir el Espíritu Santo? Para yo decirle a ustedes cómo obtener el Espíritu Santo, cuáles son los pasos para obtener el Espíritu Santo, ¿cómo les puedo decir si todos andan en adulterio, todos andan en fornicación, no hay un genuino arrepentimiento?
¿Cómo le puedo, dice William Branham, cómo les puedo decir álgebra si no conocen ni el abecedario? No se lo pueden saber. Una persona que vaya a la escuela y no se aprende el abecedario, ¿cómo le vas a enseñar álgebra si todavía es inútil? Ahora, ¿qué haremos? Ahora, ¿cómo nos presentaremos si morimos mañana? Si morimos hoy, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios si todavía nosotros no queremos dejar nuestro pecado? ¿Cuál es nuestro pecado? Ahora díganme, ahora vamos a ver cuál es nuestro pecado. Podría decir alguno de ustedes, no, pues yo no tengo pecado, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. Ahora, yo no soy idólatra, yo no soy esto, yo no soy el otro. Pero fíjese bien lo que dice, manifiestas en las obras de la carne, las obras del falso. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteo y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así dice el Señor. No es lo que yo diga, sino así dice el Señor en su palabra, porque esa es su palabra. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los ministros? No les puede decir nada a los ministros. No les puede decir nada. ¿Por qué? Van a ser como este rey, dice. El rey llegó a un punto que él pensó dentro de sí mismo, que él se enalteció, orgullo entró en su corazón, y eso es lo que nos sucede. Si ustedes perdonan eso es lo que le ha sucedido a nuestras iglesias por todo el país. Son personas buenas las que hay allí. Algunos de los mejores en el mundo van a la iglesia. Yo creo que los mejores en el mundo van a la iglesia, pero la cosa es que el sistema de organización se enaltece. Se enaltecen cuando alguien dice, alguien los encara con la palabra de Dios, ellos se enaltecen. Ya no gobierna en las iglesias, dice William Branham, ya no gobierna el Espíritu Santo, ya gobierna el hombre. Y cuando el hombre gobierna en una iglesia, dice William Marion Branham, dijo William Marion Branham, dijo, ¿qué? Dios no lidiará con esa iglesia jamás. Ahora, si él dijo que la iglesia, Dios no va a lidiar con esa iglesia que se enalteció, que ya no gobierna el Espíritu Santo, que gobierna el hombre, si ellos se enaltecieron, si esa iglesia se enalteció, quiere decir que Dios no va a lidiar con esa iglesia. Ya no es el Espíritu Santo, ya es el hombre. Entonces, ya se convirtió en una iglesia de Satanás, en una iglesia del diablo. Ahora el diablo va a ensalzar su trono, a ensalzar su iglesia allá con Dios, porque Él se presenta de día y de noche para acusarnos. Allá se presenta y dice, mira, aquí está mi iglesia, Satanás. ¿Ven? Eso es lo que hay en este día pecador, en este día contaminado, en los últimos días. ¿Ven? En estos últimos días tiene que haber esas cosas porque la Biblia lo dice. Dice,
Y hoy yo acuso a este grupo de ministros ordenados en sus credos y en sus denominaciones. Ellos están crucificando ante el pueblo el mismo Dios que proclaman amar, servir. Yo acuso a estos ministros en el nombre del Señor Jesús, por razón de su doctrina, que proclaman en los días de los milagros han pasado y que el bautismo del agua en agua en el nombre del Señor Jesucristo no es suficiente y es incorrecto, por razón de cualquiera de estas palabras por las cuales ellos han sustituido credo. Yo los acuso como culpables, y la sangre de Jesucristo está sobre sus manos por haber crucificado al Señor Jesús por segunda vez. Ellos están crucificando a Cristo para con el público y quitándoles a ellos lo que en realidad deberían estar dando. Y han sustituido algo más en lugar de un credo de iglesia para lograr la popularidad. ¿Ven? Han quitado la palabra de Dios. ¿Han quitado qué? Manifiestas son las obras de la carne. Se las han quitado para que la gente no se entere de en qué terreno está pisando la gente, en qué terreno va caminando. Le han quitado, le han dicho que ellos se pueden casar 2 o 3 veces aún estando casados con otro hombre, o viceversa. El hombre estar casado 2 o 3 veces y eso no les importa. ¿Qué hacen? Aquí lo leo, aquí lo estoy leyendo de William Branham. Ellos están crucificando a Cristo para con el público, quitándole a ellos lo que en realidad debieran estar dando. ¿Qué le vamos a dar? ¿O qué le voy a dar yo? Solamente lo que dice la Biblia. Amén. Y lo que dice el profeta de la última edad. Yo no puedo darle que yo le quiera decir, no, sí se puede. Tú puedes andar como perro. Puedes traer collares, puedes traer oro en las manos, en los aretes y cuantas cosas puedes traerlo. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Eso es contrario a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice la Biblia? Las mujeres que vistan honestamente, no con cabellos encrespados ni oro. Nada de eso. Pero parecen perros que andan amarradas. O con los aretes. ¿Qué significa? Arete significa esclavitud. Están esclavizadas al mundo. Ese es el Nuevo Testamento. Ahora, ellos están crucificando a Cristo para con el público, quitándole a ellos lo que en realidad debieran estar dando. Y han sustituido algo más en su lugar, un credo de iglesia para lograr popularidad. ¿Qué quieren? Ser populares, ser conocidos. ¿Qué? ¿Ser conocidos en qué? Quitando la palabra de Dios. Quieren ser populares quitando la palabra de Dios y no dándosela a la gente. ¿Ven? Eso dice William Marion Branham. ¿Y qué vimos acá? ¿Por qué quieren ser tan populares? Porque dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás transfigura en ángel de luz. Y así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora las obras del Espíritu Santo. Las obras del fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta? Contra tales cosas del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, si alguien tiene las obras del Espíritu Santo, contra él no hay ley. Ni una ley le hace nada. Cualquier ley, la ley que sea, no le hace nada. ¿Por qué? Por la Escritura dice, en otra parte dice, la Escritura dice, porque ¿qué? El hombre espiritual no es juzgado de nadie.
el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, el hombre espiritual, pero el hombre carnal sí. ¿Por qué? Porque ya lo leímos aquí, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, desilusión, idolatría, hechicería, enemistades, pleito y bla, bla, bla. Muchas más, y semejantes a estas. Y tales cosas no heredarán, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, van a heredar su trono que ellos ya lo están labrando. El diablo está labrando con esos pastores, porque aquí dice, sus ministros se transfiguran también igual. Allí ellos, aquellos que debían de haber estado enterados, si alguien debiera haber estado enterado, debiera haber sido aquellos ministros. Si alguien debiera estar enterado, debiera ser el clero de este día presente. Si alguien debiera saber saber los obispos y los arzobispos, y los ministros y los doctores de divinidad, estos deben saber. Pero, ¿por qué no saben? Oh, qué tremenda contradicción. ¿Qué tenemos aquí ante nosotros? Sino una contradicción. Ellos proclaman que adoran a Dios y a la vez están matando al príncipe de vida. Están crucificando nuevamente, dice la Biblia, nuevamente están crucificando a Cristo. Y ellos no se dan cuenta. ¿Cómo lo están crucificando? Permitiendo todas estas cosas. Que hombres fornicarios puedan tener puestos en la iglesia. Que hombres adúlteros y mujeres adúlteras puedan tener, ¿qué? Cargos en la iglesia. Es el trono de Satanás. ¿Por qué? Allí ellos le crucificaron y aquí ellos nuevamente hacen la misma cosa porque él es la palabra. Eso es lo que es únicamente un reflejo de la palabra y eso es lo que él es hoy, un reflejo de la palabra, tratando de encontrar a alguien por medio del cual pueda él reflejarse. ¿Por quién se va a reflejar Dios? La misma palabra se va a reflejar ¿a través de quién? Dios se va a reflejar. Ahorita vamos a leerlo. Se va a reflejar con hombres. Se va a reflejar con hombres que hombres que pongan la palabra por delante. Que no se pongan ellos. Que yo soy fulano, yo soy el fulano, yo soy esto, yo soy el otro. Esos son basura, esos son del trono de Satanás. Porque nadie se puede decir yo soy algo. Aquí el único alguien es la palabra de Dios. Entonces, en cada ministro se tiene que mostrar ese reflejo. ¿Y quién es ese reflejo? La palabra es Jesús, es Dios mismo reflejándose. Ahora, y si no hay reflejo de que está Dios, entonces ese es el trono de Satanás. Es un predicador que está construyendo el trono, otro trono de Satanás. Porque cada ministro que tiene su trono, si son de Satanás, pues hay otro que está construyendo también el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque no reflejan la palabra de Dios, reflejan sus propias ideas, su propio conocimiento y todo suyo. Echaron fuera a Jesús. Lo tienen ahí atrás. ¿Ven? Allí ellos lo crucificaron, aquí ellos nuevamente hacen la misma cosa porque Él es la palabra, eso es lo que es únicamente un reflejo de la palabra y eso es lo que Él es hoy, un reflejo de la palabra, tratando de encontrar a alguien por medio del cual pueda Él reflejarse. Y esta gente mantiene a la congregación lejos de Dios. ¿Cómo la mantienen? La mantienen lejos de Dios. ¿Por qué la mantienen lejos de Dios? Y si algo sucede por allí y se comenta entre la congregación, estos lo condenan desde la plataforma, desde el púlpito, y dicen, eso es fanatismo, manténganse lejos de eso. Y al hacer eso, han crucificado a Jesucristo. ¿Ven?
Si alguien se para allá abajo, si alguien de ustedes viene y se para por la palabra de Dios y dice que lo que estoy diciendo es errado, que es contrario a la palabra de Dios, si alguien se para de allá abajo, viene el ministro y se para aquí, así dice, lo leí ahorita. Viene el ministro y se para aquí, en el púlpito, y empieza ¿qué? A reprender a él. A reprender a ese, y a todos les dice que ese está errado. Que fulano de tal está errado. ¿Por qué? Porque está diciendo lo que dice la Biblia. ¿Y cómo va a estar errado? Si él está diciendo lo que dice la Biblia. Él está en contra porque yo estoy diciendo algo que no está en la Biblia. O algo torcido de la Biblia. Pero viene aquel que está allá abajo y me dice que yo estoy errado. ¿Y qué hago yo? Me subo al púlpito y le empiezo a decir, fulano de tal está errado. Está mal, está errado. Y a toda la iglesia le voy a decir que él está errado, para que todos estén en contra de él o de ella. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el ministro? Entonces el trono de Satanás. Él está construyendo el reino de Satanás. Porque si alguien me dijera que yo estoy errado en lo que dije, entonces, ¿yo qué le voy a decir? Tienes razón. Me equivoqué. Tengo que repararlo, decirle a la gente que no es cierto eso que dije yo. Que el hombre se puede casar 2 o 3 veces. Que el hombre puede vivir en fornicación y puede venir y puede ser un predicador y en fornicación. Pero no lo dice la Biblia. La Biblia no lo dice. La Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos. Y yo no puedo decir otra cosa. Yo tengo que decir, no heredarán el reino de los cielos, porque así lo dice la Biblia. Al menos que en una parte diga la Biblia, no, ellos sí heredarán el reino de los cielos, el fornicario, el adúltero, el borracho, el otro, allá, todo. Van a heredar el reino de los cielos. Entonces yo también lo diría. Correctamente yo lo diría. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice solamente que todos esos no heredarán el reino de los cielos. ¿Ven? Y esta gente mantiene a la congregación lejos de Dios. ¿Los están engañando? Y si alguien se para por la palabra, toda la gente está, dice William Branham, que cada iglesia tiene su espíritu. Ese espíritu enrolla a toda la gente, y si el líder, ya no lo voy a leer, el líder, el ministro, dice la Biblia aquí, que leímos hace rato, ese ministro va a ungir a toda la congregación, ¿y qué va a hacer? Que todos estén en contra de aquel fulano, porque aquel dijo que la palabra de Dios es así. Y como esta doctrina es falsa, voy a hacer que toda mi iglesia esté en contra de aquello. ¿Por qué no van y le dice a la congregación, aquel hombre tiene razón, dijo que la Biblia dice esto y es exactamente correcto? Y yo dije lo contrario. ¿Ven? Leamos. Y esta gente mantiene a la congregación lejos de Dios. Y si algo sucede por allí y se comenta entre la congregación, esto lo condenan desde la plataforma, desde el púlpito. Dicen, eso es fanatismo. Manténganse lejos de eso. Y al hacer eso, han crucificado a Jesucristo. ¿Ven? Ese fanatismo que dice que las mujeres no pueden usar esto. La gente puede usar faldas cortas, puede usar pantalones, puede usar aretes, puede usar como perro, pueden traer sus cadenas. Eso no pasa nada. No, pues no le va a pasar nada aquí. Pero yo no quiero llegar allá y que me diga el Señor, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque no dijeron toda la palabra. La que quiera, ya sabiéndolo, la mujer que quiera andar como perro con sus aretes, con sus collares y todo eso, que lo haga, ya va bajo su responsabilidad. Pero yo tengo el derecho de decirlo y repetírselo. Porque una vez no basta. El niño cuando va a la escuela no nomás le dice la maestra A, B, C, D, F, G y ya. Y el niño se lo aprendió. ¿Verdad que no? Tiene que estar todos los días de la semana a que aprendan el ABC.
Me faltan varias partes, pero voy a leer nada más esta. Y esta gente mantiene a la congregación lejos de Dios. Y si algo sucede por allí y se comenta entre la congregación y esto lo condenan desde la plataforma, desde el púlpito y dicen, eso es fanatismo, manténganse lejos de eso. Y al hacer eso han crucificado a Jesucristo. Y son igual de culpables como aquellos individuos en aquel día. Esa es una declaración terrible, pero es la verdad. Así exactamente están haciendo hoy. Y sobre este fundamento, sobre el fundamento de haber crucificado a Cristo, sobre el fundamento de haber tomado la palabra, habérsela quitado al pueblo, eso es exactamente lo que estaban haciendo allá, la misma palabra que Dios estaba reflejando a través de su propio Hijo para probar que era cierto. Y aquel a quien ellos proclamaban amar, el Jehová que se había manifestado por medio de las Escrituras, haciendo exactamente lo que Él dijo que haría, exactamente lo que Dios dijo que Él haría, y lo refleja delante de ellos, pero por razón del amor de su iglesia, los miembros de iglesia ven que alguien tiene la verdad y el pastor que está fabricando el trono de Satanás tiene la mentira, está haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Y qué hace la congregación? Le da el parabién a él. Pero a aquel que tiene la verdad, a ese no se la van a dar porque están ungidos con el mismo espíritu, lo están cegando el ministro. Está condenando aquello desde el púlpito y la gente dice, no, pues sí es cierto lo que dice mi pastor. Bueno, y la misma palabra que Dios estaba reflejando a través de su propio Hijo para probar que era cierto. Aquel quien ellos proclamaban amar, el Jehová que se había manifestado por medio de la Escritura, y haciendo exactamente lo que Él dijo, que haría exactamente lo que Dios dijo, que Él haría, y lo reflejó delante de ellos, pero por razón del amor de su iglesia y su grupo, y esa cosa, ellos condenaron al príncipe de vida, y ante Dios, por la palabra de Dios, ¿qué? Toda la congregación estuvieron en contra de Jesús, cuando toda la congregación se hubiera dejado a eso, ministros lo hubieran dejado, y ellos, ese pueblo se hubiera hecho al lado de Jesús, pero se hicieron al lado de su ministro. Por la palabra de Dios que ellos están haciendo la misma cosa, esta generación queda acusada. Esta generación queda acusada por hacer esas cosas. ¿Ven? ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que decir la verdad, lo que dijo William Branham y lo que dice la Biblia. No podemos decir otra cosa. Queremos recibir merced de profeta. Por eso decimos lo que dice William Branham, no lo que yo quiera decir, lo que yo invente. Lo que yo quiera decir para mi propio beneficio, porque ustedes me traen diezmo, me traen ofrenda y quiero vivir de su diezmo y su ofrenda. No, yo no quiero vivir de su diezmo y su ofrenda. Yo quiero vivir de la palabra de Dios, de la bendita palabra de Dios. De ella quiero vivir. Vamos a orar y vamos a estar saliendo. Amén.